Bueno, vamos a empezar. Hoy somos poquitos, este, y yo la verdad que puse el Zoom por si algunos compañeros querían en un día feriado aprovechar como para darle un toque a la formación doctrinaria, pero veo que este, no tuve una buena previsión. Pero no querría desde ya que no voy a desarrollar todo el tema y lo vamos a dejar para la semana que viene porque se justifica realmente que haya compañeros que hoy no hayan podido o no hayan querido por el feriado. Pero hoy nos tocaba la última materia de la Escuela Superior Peronista, que es las realizaciones del peronismo. Y yo le puse ahí abajo fruto de la conducción como filosofía de la acción, o sea, como el modo de actuar justicialista. Y yo quisiera aprovechar este encuentro, diríamos, en el que somos poquitos, como para explayarme en este tema que yo lo encontré cuando me puse a analizar lo que fue el segundo plan quinquenal. Y voy a sacar esto y voy a poner otro, a ver, acá. Este texto que ahora quiero compartir con ustedes es el discurso que pronunció Perón en el Congreso, no en una asamblea legislativa, pero sí en una reunión que él propuso en el Congreso el 1 de diciembre del 1952, donde presentó el segundo plan quinquenal. Y esta materia de realizaciones del peronismo hacen referencia a eso. O sea, decíamos cuando hablábamos de la doctrina que la doctrina tiene principios, por ejemplo, un principio es que trabajamos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ahora, eso eh, hay que explicitarlo, hay que explicarlo. Eso se hace a través de la teoría, que son las materias filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista de la Escuela Superior Peronista. Pero también la doctrina, además de principios y teoría, tiene formas de ejecución. Y yo la verdad que me percaté de esto recién cuando analicé el segundo plan quinquenal. Me tomé el trabajo, ustedes lo pueden ver en mi página web escuelasuperiorperonista.com, en la parte debajo de la primera materia, o sea, de conducción política, porque casualmente quiero conectar la conducción política con la acción política, o sea, con las realizaciones del peronismo. Y en ese discurso Perón decía lo siguiente, que era lo que quería compartir con ustedes fundamentalmente, y después lo charlamos a ver qué les parece. Dice Perón, un programa de gobierno debe tener como base una doctrina. O sea, tienen que tener en cuenta respecto a esto que la definición de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, esa definición según la cual la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de, como decíamos antes, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales
y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es el artículo 3º de esta ley. Y entonces Perón, cuando explica el sentido y el significado de esa ley, dice lo siguiente: entrando ya en el segundo plan quinquenal, comenzaré por decir, como hace 6 años, que un plan de gobierno no puede ser la fría enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso sería un plan carente de alma. Sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Esta metáfora la expresa Perón permanentemente para decir que nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, o sea, nuestro proyecto político, que no es ni más ni menos que la doctrina, es el alma, debería ser el alma de la patria, o por lo menos el alma del movimiento nacional peronista. Comparando a nuestro pueblo o a nuestro movimiento, haciendo un símil con el hombre, la mujer, el ser humano, que tenemos cuerpo y alma. Por eso dice Perón que un proyecto sin doctrina, por más lindo que sea, es un muerto, sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. Es de esa alma colectiva del pueblo de la nación que está animado profundamente el plan quinquenal que hemos de someter a la consideración de los señores legisladores. Tan del pueblo fue ese plan quinquenal que Perón recibió más o menos 105.000, creo, propuestas o sugerencias o opiniones de la gente común, de los gobernadores, de los sindicatos, de los trabajadores, de los distintos gremios, de los diputados, los senadores, los intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. Como para recoger del pueblo, como para hacer verdad lo que decimos en la primera verdad peronista. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere. A esto se refiere Perón. En ese sentido, aún a fuerza de abundar en consideraciones, yo quiero muy somera y sintéticamente recordar en esta ocasión cuáles son los puntos básicos de esa doctrina que animan a nuestro plan. Y entonces explica lo siguiente. Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, a través de la historia, han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. O sea, el liberalismo y las distintas formas autoritarias, diríamos, que existieron y que existen en el mundo, ¿no? Nosotros pensamos que entre esos dos extremos, o sea, entre el individualismo liberal y el colectivismo, para Perón, el colectivismo, para los primeros peronistas, el colectivismo eran el fascismo, el nazismo y el comunismo, fundamentalmente. A eso se le llamaba las posturas colectivistas. Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. Este párrafo para mí es de fundamental importancia para entender al peronismo, ¿no? Para entender al movimiento nacional peronista, cuya doctrina es el justicialismo. O sea, cuando decimos la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, quiere decir que la doctrina peronista es lo mismo que el justicialismo. Y el justicialismo como doctrina, la primera realización fue la del peronismo de Perón. Y yo creo, por lo menos en mi humilde opinión, que la segunda realización, o sea, intentar por lo menos y hacer todo lo posible
para trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación fueron los gobiernos peronistas de Néstor y Cristina. O sea, lo que habitualmente se denomina como el kirchnerismo. O sea, un gobierno que realizó el justicialismo como ejecutó el justicialismo, el primer peronismo de Perón, del 46 al 55 y después también, aunque fue efímeramente entre el 73 y el 74, 75. Y sigue Perón. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir, o sea, el individualismo, el colectivismo y el peronismo? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de la que poseen las otras dos. Esto es muy importante que lo entendamos. Por lo menos me parece a mí, por lo menos. O sea, la filosofía de la acción, y entonces habla de la filosofía de la acción, de la que yo le hacía referencia recién. Y la filosofía de la acción es más que la forma de gobierno la que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. O sea, pensar que Morales, por ejemplo, es o sea, hay monarquías que son democráticas y hay democracias que son totalitarias, está queriendo decir Perón, de acuerdo a la filosofía de la acción que tengan. Y sigue él. En la situación actual del mundo, el problema de las relaciones entre los pueblos con respecto a los gobiernos de los distintos estados sigue siendo el mismo. Más que en ningún otro momento de la historia, pueden apreciarse las consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, individualistas unas o colectivistas otras. A tal punto es verdad esta situación que el mundo entero se haya dividido en dos partes, en aquel momento y ahora más o menos también. Una responde al individualismo de forma capitalista, hoy neoliberalismo, y la otra responde al colectivismo de forma, en aquel momento era de forma comunista, pero hay muchos gobiernos, según la descripción que va a hacer Perón ahora mismo. El individualismo, cuya filosofía de la acción, escuchen bien, el individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Por supuesto, entre paréntesis podemos agregar, porque quieren manejar, o sea, los poderosos, esto lo plantean los poderosos, los que tienen dinero, o los imperialismos, para dominarnos lo más. O sea, si nosotros no intervenimos, alguien tiene que intervenir, o sea, intervienen ellos, por supuesto. Las consecuencias han sido desastrosas, dice el general. La anarquía política en lo político, como estamos viviendo ahora en Jujuy, por ejemplo. El capitalismo nacional e internacional en lo económico, pero acá se está refiriendo más a lo internacional en general. El capitalismo nacional o internacional en lo económico y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Una descripción exactamente actual. Las consecuencias del neoliberalismo. La anarquía política en lo político, estamos peleando todos los días entre nosotros, en lugar de estar todos juntos en defensa de los intereses de nuestro pueblo. El capitalismo nacional e internacional en lo económico, estamos dominados por el Fondo Monetario Internacional, y la explotación del hombre por el hombre en lo social, o sea, la explicación de el 40% de pobres que tenemos en un país rico como Argentina, ¿no? Entonces,
Y el colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, o sea, la imposición, o sea, lo que está haciendo Morales en este momento, la imposición, de cualquier manera, o lo que hizo Macri en su momento. O sea que el gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, de la actividad económica y de la actividad social del pueblo. En ambos casos, tanto en el liberalismo como en el colectivismo, no hay participación del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervención en lo económico y explotación del hombre por el Estado en lo social. En cambio, la doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo, de conducción. Y vamos a ver en qué consiste esa conducción como filosofía de la acción. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social. Quiere decir que somos libres, pero nuestra libertad está siempre en función social. No somos totalmente libres, porque nosotros vivimos en una comunidad y pretendemos crear una comunidad organizada. En lo económico, como de economía social, o sea, una economía al servicio del pueblo y para el pueblo. Y en lo social, como de dignificación del hombre y del pueblo. Repito esto porque me parece fundamental. Las consecuencias de la filosofía de la acción de gobierno del peronismo se traducen en lo político como un régimen de libertad en función social. En lo económico, como de economía social. Y en lo social, como de dignificación del hombre y del pueblo. Y entre paréntesis yo agrego acá, como ven ustedes, la importancia de que no formemos, porque evidentemente cada una de estas palabras o de estos párrafos que expresa Perón acá es un tratado, si lo queremos desarrollar, que es la libertad en función social, que es la economía social en lo económico y que es la dignificación del hombre y del pueblo en lo social, ¿no? Dice, ningún gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción. El gobierno, según nuestra doctrina, es en síntesis gobierno de conducción. Nuestro gobierno es de conducción. La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Lo que yo entiendo de esto es que importa una filosofía de la acción en tanto y en cuanto que un proyecto y toda acción que se realiza no viene por dejar hacer, dejar pasar como en el liberalismo, ni viene como imposición, sino que viene como fruto de un proyecto en consecuencia de una doctrina, de una causa, de un ideal, de un proyecto político. O sea, el plan quinquenal es fruto y es para realizar la doctrina peronista, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. O sea, yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En este sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir una cosa u otra. Es el mismo caso de un pintor que se dedicara solamente a pintar perros o caballos y no supiera pintar otra cosa.
Para ser buen pintor hay que pintar todo. El que es pintor pinta tanto una casa como un perro o un caballo. En el arte de la conducción se sabe conducir o no se sabe conducir, como en el arte de la pintura se sabe o no se sabe pintar. Y acá empieza a explicar en general más o menos el sentido de la conducción que él... Así es el arte, universal e indivisible. En el arte se sabe o no se sabe, pero no se saben determinadas cosas y se ignoran otras. La unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción. Esta es otra característica del peronismo. Por eso la doctrina, por eso el proyecto político. O sea, toda la acción es fruto de un proyecto político, fruto de una doctrina. La conducción, por lo tanto, y por lo tanto el gobierno, que es una de sus partes, es un arte difícil y todo de ejecución. Es cuestión de perfeccionarse en él, conocer su doctrina, conocer su teoría y su técnica. Lo demás es acción, puramente acción. Por eso quería compartir con ustedes este tema tan rico que yo les recomiendo leer. Este texto está en el segundo plan quinquenal, que le repito, está debajo de la materia de conducción, la primera materia de la Escuela Superior Peronista, que es conducción política. Toda acción humana puede ser objeto de la conducción, dice el general. La acción económica, la acción social, la empresa científica, se conducen todas. Ahora, señores, el secreto está en conducirlas bien, orgánica, racionalmente y, por sobre todas las cosas, saberlas conducir. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo. Entonces, ahí habla del plan quinquenal, del segundo plan quinquenal y de la doctrina que lo inspira. La unidad de concepción se obtiene mediante una doctrina, una teoría y la correspondiente forma de ejecución. Ese es el contenido del segundo plan quinquenal. Una doctrina, una teoría y la forma de ejecución de las tareas que emergen en lo material y en lo espiritual de esa doctrina y de esa teoría del Estado. La conducción de un país no puede hacerse sin estos tres elementos que concurren a integrar la unidad de conducción. Formular un plan de gobierno es en realidad establecer cómo han de tomar formas de ejecución una doctrina y una teoría. No puede haber plan sin teoría y sin doctrina. Puede haber doctrina y teoría sin plan, es decir, sin forma de ejecución. Pero en este caso, la doctrina y la teoría son totalmente inútiles para los hombres y para los pueblos. Para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción, se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción: el conductor, los cuadros auxiliares y la masa organizada. En la conducción de un país, el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado y la masa organizada es el pueblo. Y según la doctrina peronista, estos elementos de conducción general del país se ordenan así: un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Y todo junto, gobierno, Estado y pueblo, integran la comunidad organizada.
¿eh? La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional organizada son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y esto era más o menos lo que yo quería compartir hoy con ustedes, como para no dejarlos sin ir sin nada, diríamos. La materia en sí la vamos a tratar de desarrollar el próximo martes. Y si quieren comentamos algo de este tema que para ahí seguramente les resulta novedoso. Yo lo conocí casi hace 1 o 2 años nada más. Y tengo casi 80, así que pasé toda mi vida sin saber esto, lamentablemente. Pero yo creo que explica muy bien el sentido, el significado y la importancia de la doctrina peronista, de formarnos nosotros como militantes, y de qué lejos está estamos como país, diríamos, incluida nuestra dirigencia de esta forma, esta filosofía de la acción que plantea Perón, ¿no? No sé, si quieren charlamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pero lo que quería compartir hoy con ustedes era este tema que me parece muy, muy importante. Sí, Eduardo. Solo quería decir que muy buena la clase, la verdad que era un discurso que no conocía, así que te agradezco. Lo siguiente es que todo lo que dice ahí, lo que vos fuiste explicando, denota claramente esto que justamente la ausencia de unidad de concepción y unidad de acción que venimos teniendo hace muchísimos años, no de ahora, ¿no? Claro, no, Pero sí. recién ahora, en el 2003, digamos, empezamos como a encaminar un poco la cosa. Así que, por un lado, uno está como en esta dicotomía, ¿no? De retardatario y apurado, Sí, porque quiere que todo se haga ya, pero uno también tiene que ser consciente de que todo se está haciendo de a poquito y hace muy poco tiempo. Y hay y, que seguir insistiendo con esto, de predicar la doctrina, como vos decís, para lograr esa unidad de concepción que claro. fatalmente busca la unidad de acción. Sí, y para entender la importancia que Perón le da a la unidad de concepción, es que Perón entiende que toma a nuestro pueblo y entiende que nuestro pueblo, la Argentina, diríamos como pueblo, como nación, es una organización, o sea, es una unidad, es una organización, como cualquier organización, chica, mediana o grande, familia, sindicato, empresa de laburo, etcétera, ministerio. Que tiene toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que son el conjunto de ideas que unen a los integrantes de la organización, sobre todo la finalidad de esa organización, para qué está hecha la organización. Y, y Perón crea la doctrina para darle a nuestro pueblo el alma, como dice él, para darle esa organización espiritual, porque esa organización espiritual nos va a dar unidad en las ideas, unidad en la finalidad, para que todos caminemos hacia el mismo objetivo. Porque si la finalidad, yo lo digo siempre, para los que vivimos acá en Capital, la finalidad es ir a La Plata, y hay un integrante de la organización que tiene por finalidad ir a Jujuy, no se van a encontrar nunca. Por eso Perón plantea la importancia de la doctrina y siempre, siempre habló de la doctrina como... doctrina para mí es el proyecto político, o sea, lo que deberíamos hacer nosotros como proyecto político es trabajar para la felicidad de la gente y para la grandeza de la nación, pero tenemos que entender de qué se trata. No son Es que, palabras bonitas. perdón, ¿Eh? Antonio, ahí volvemos otra vez al problema, que es primero el huevo o la gallina. Porque uno habla hoy de proyecto político y es como un margen muy amplio que muchos lo interpretan de maneras distintas, ¿viste?
y muchos con intereses particularizados, y es como que no se tiene justamente esa unidad de concepción. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, pero todos Pero quieren... porque, perdóname Eduardo, me parece a mí que esto es porque este, se olvida lo que Perón plantea cuando cuando habla de la doctrina y fundamenta la doctrina en el capítulo segundo de Conducción Política, cuando habla de la conducción antigua y la conducción moderna. Cuando dice que para poder tener unidad de concepción, tenemos que reemplazar las opiniones personales o de grupos por una doctrina, una causa, un ideal nacional. O sea, si estamos en una organización, yo no puedo, qué sé yo, una fábrica de zapatos. Yo voy a trabajar como una fábrica de zapatos. Yo no puedo ir a decirle al patrón, mañana voy a fabricar galletitas, porque se me canta, porque me parece a mí que es lo que tengo que hacer y es mi idea. O sea, por Bueno, eso Perón justamente plantea, es lo que está pasando. ¿eh? Justamente hoy es lo que está pasando. Claro, Eso claro, ese es el problema. O sea, el problema central del país. Y no tiene solución eso, ¿eh? Hasta que no haya un plan de formación que nos dé unidad de concepción. Por eso yo estoy tan convencido e insisto tanto en el tema de la formación. No tiene gollete, como decimos en Entre Ríos esto. No tiene de dónde agarrarse. Y como, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que yo todo esto lo aprendí porque descubrí que existía una escuela superior peronista y trabajé 10 años para rescatarlo. La mayoría de nuestros dirigentes, como yo, no, o sea, la única página web donde está el plan de la Escuela Superior Peronista es escuelasuperiorperonista.com, que la hice yo, que para mí es un honor, pero es una desgracia para el movimiento. Lo digo siempre. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Nuestros dirigentes no estudió nunca, no estudiaron nunca todas estas cosas y no las saben. Pero no hay que enojarse, no hay que enojarse, hay que insistir, hay que con humildad, hay que proponer, porque la verdad es esa, la verdad es esa, por lo menos es lo que yo entiendo después de 10 años de trabajo en estas cosas y de pretender de que los dirigentes se hagan cargo de esto. Ahora salió la escuela justicialista Néstor Kirchner, es la primera escuela medianamente nacional que yo recomiendo. No desarrollan el plan de la Escuela Superior Peronista, pero por lo menos hay una escuela. Y hay propuestas de cursos dictados por compañeros valiosos y que realmente vale la pena hacerlo. Antes no había nada. Esto es mejor que nada. Ahora, yo creo que el plan completo de formación doctrinaria es el plan de la Escuela Superior Peronista. O sea, conducción política, que es la experiencia de Perón. Si no sabemos conducción política, es muy difícil tener una filosofía de la acción, tener una conducción como filosofía de la acción. ¿Se entiende? Y el peronismo tiene doctrina, tiene teoría y tiene forma de ejecución. La forma de ejecución es conducción, dice Perón. Y si no sabemos conducción, es medio difícil llevar adelante la doctrina. No es que nadie habla ni de la felicidad del pueblo, ni de la grandeza de la nación, ni de la justicia social, ni de la independencia económica. Y hasta que no haya independencia económica, no vamos a poder hacer nada. Le estuve dando la lata, pero sí estoy convencido de esas cosas. Bueno, pero denle bolilla a ese discurso de Perón. Es muy importante entender esto para entender el verdadero sentido del peronismo. Yo creo que el verdadero proyecto político de Perón
está en el segundo plan quinquenal. Es la doctrina peronista y la forma y manera de realizar esa doctrina peronista a través de un proyecto político, a través de un plan, o sea, de realizar una doctrina o proyecto político a través de un plan. Y ahí van a ver ustedes lo que es hacer un plan. O sea, algo serio, algo bien hecho, que Perón lo preparó durante años, no en 2 meses, como pretenden ahora. Y recogió, como les decía antes, más de 100.000 sugerencias, ideas, propuestas, y para sintetizarlas, unirlas, coordinarlas, etcétera, tenía toda una secretaría técnica que la dirigía un tal Raúl Mendés, que a su vez era el director de la Escuela Superior Peronista. Bueno, macanudo, che. Nos vemos entonces el martes que viene. Y gracias por estar. A no ser que tengan alguna otra idea, sugerencia, pregunta, propuesta. Nos vemos entonces. Un abrazo. Un abrazo.